Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 1. Si no lo quiere buscar, está en la pantalla. Ahora tenemos pantallas más grandes. Para todos los que vemos menos, nos es una bendición. Somos poquitos los que vemos menos, se ve. Pero es una bendición igual. Tenemos la versión de la Biblia de las Américas. ¿Qué dice? En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos y David buscó la presencia del Señor y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos, y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Y él dijo: haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en Gibea de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo: los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, esos nombres extrañísimos que había entonces, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez y le dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y Rispa, hija de Aja, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo posaran sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, en posesión de los hombres de Jabes de Galaad, quienes los habían robado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Y trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Cis, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Amén. ¿Cómo les gusta escribir nombres raros a esta gente? Que después uno los tiene que leer y se complica. Nunca un Carlitos, pero bueno. Esta historia, ahora vamos a lo que de verdad compete. Esta historia es una historia muy particular porque nos habla de algo que venimos hablando mucho, y es de la importancia de nuestras palabras, de la importancia que tienen las palabras nuestras al hablar. Sí, es cierto que lo venimos hablando hace mucho y bastante seguido, pero tenemos que tener el entendimiento de que cada vez que yo le hago una promesa al Señor, cada vez que yo hago un voto delante del Señor, cada vez que yo declaro algo delante de Dios que voy a hacer, Dios toma en cuenta esa palabra y la toma como verdad. Sabe que Dios nos cree cuando nosotros le hablamos. Cuando vos le prometés algo al Señor, el Señor te cree. Él piensa bien de nosotros, no dice: ay, no le voy a creer porque es re mentiroso. El Señor no dice eso. El Señor verdaderamente, cuando nosotros le hablamos, Él nos cree y toma en serio nuestras palabras. Ahora, en esta historia nos menciona al pueblo de Gabaón, a los gabaonitas que estaban en medio de Israel. Los gabaonitas aparecen en escena unos 400 años antes de lo que estaba sucediendo en este lugar con David, esa hambruna que había en Israel. 400 años antes aproximadamente aparecen en escena
la gente de Gabaón, en el momento en el que el pueblo de Israel ya había comenzado la conquista de la tierra prometida, ya se habían enfrentado con Jericó, ya se habían enfrentado con Jai, habían salido victoriosos, y los pueblos de alrededor, de los amorreos, de los heteos y de todos esos, que dice ahí la Biblia, estaban asustados porque ellos sabían lo que el Dios de Israel les estaba entregando. Sabían que no había nadie que se pueda enfrentar, por más que lo intenten, le iban a dar pelea, pero sabían que estaban perdidos, porque Dios les estaba dando la victoria. Ya la gente conocía toda la historia, desde lo que había pasado en Egipto, lo que había pasado en el desierto, los 40 años, y todo lo que Dios le estaba entregando. Todos sabían todo. Lo único que parece que no se estaban dando cuenta de lo grande que era su Dios era Israel. Pero al margen de eso, cuando vieron los de Gabaón que se les venía la noche con Israel, armaron toda una especie de engaño para poder llegar a Josué y hacer que ellos no lo maten, hacer un pacto con ellos para que no lo maten. Entonces dice la Biblia que ellos se vistieron, eligieron a unos mensajeros, los enviaron y los vistieron con ropas viejas, le dieron como provisión pan seco y mohoso, le dieron unos odres de vino que estaban rotos, unas sandalias desgastadas, cosa que pareciera que ellos venían desde muy lejos, estaban al lado, pero la apariencia, ellos tenían que mostrar que habían caminado un montón de días para llegar a ellos. Entonces vienen a Josué y le dicen: venimos de una tierra muy lejana, de muy, muy lejano. Venimos desde allá, desde muy lejos, para que ustedes hagan pacto con nosotros. Nosotros les vamos a servir y ustedes nos van a dejar vivir. Y Josué dice: pero ¿y ustedes quiénes son? Si ustedes no son parte del pueblo. No, nosotros venimos desde muy lejos, pero queremos que ustedes hagan pacto con nosotros y nos dejen vivir a cambio de que nosotros les sirvamos. Y dice la Biblia que Josué, sin consultar a Dios, hizo pacto con ellos. Y todos los jefes de Israel hicieron juramento delante de Dios que los iban a dejar vivir a cambio de que ellos les sirvan. Entonces no podían matar a los gabaonitas porque habían hecho un juramento delante del Señor, y para el Señor eso era una realidad. No habían consultado a Dios para hacer el juramento, pero lo hicieron delante de Dios. Entonces eso se tenía que cumplir, porque es un voto hecho delante del Señor. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros que hacemos un montón de tratos, hacemos alianzas, hacemos compromisos sin saber si es correcto lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cuántas veces nos metemos a hacer tratos con personas o sociedades que después terminamos agarrándonos la cabeza? No sé si a usted alguna vez le pasó. O salir de prestamista, de fiador, de garante con alguien y que después te tengas que agarrar la cabeza. Sabe que nosotros, los hijos de Dios, tenemos la ventaja, si se quiere, que es una ventaja, y tenemos la bendición de que el Espíritu Santo está con nosotros y le podemos preguntar, que es lo que el Señor nos viene hablando hace varias semanas. Le podemos preguntar qué es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces pensamos que nuestras ideas son mejores, que hay cosas que no hace falta preguntarle al Señor. ¿Cómo no le voy a hacer salir de garante a fulano si es mi primo, si es mi hermano, si es mi tío, si es alguien que yo conozco, si es mi mejor amigo? Vieron que cuando hay temas de plata se terminan los amigos, se termina la familia, porque cuando le prestás sos un héroe, cuando le vas a pedir lo que le prestaste sos el peor del mundo, ¿verdad? Y muchas veces terminamos haciendo alianzas de esta misma forma, pensando que es lo correcto, porque creemos que es lo correcto, y Dios no está en el asunto. Y cuando Dios no está en el asunto, el problema es que después tenemos que cumplir con lo que hicimos. Entonces, volviendo al asunto con los gabaonitas, ellos tenían todo el derecho legal de estar en la ciudad de Israel, de estar en la tierra, para servir a Israel, pero ellos tenían todo el derecho. Ahora, por otro lado, tenemos a Saúl, que fue el que estuvo antes de David, que Saúl no era de esas personas muy, como se dice, dada a las cosas espirituales. Saúl era una persona más impulsiva, más temperamental, más hacer las cosas a mi manera. Él es el clásico tipo que dice: yo tengo a Dios a mi manera. Ese era Saúl. Dios le decía: Saúl, tenés que hacer esto de esta forma, así, así, así. Y Saúl decía: yo sé lo que dijo Dios, pero yo creo que si lo hago así a Dios le va a caer mejor. Cuando se enfrentó con los amalecitas, Saúl, Dios le dijo: tenés que destruir todo.
No dejes nada, ni ganado, ni nada. No dejes absolutamente nada. Tenés que destruir todo. Los amalecitas tienen que salir de la faz de la tierra. Entonces Saúl fue a pelear con los amalecitas, lo vio al rey, le cayó simpático y dijo: no vamos a matar al rey. Y pasó después por los corrales y vio lo mejor del ganado y dijo: yo sé que Dios me dijo que destruya todo, pero no le voy a llevar estas vaquitas, estas ovejitas a Dios para hacerle sacrificio. A Dios le va a gustar. Y se llevó lo mejor del ganado para ofrecerlo en sacrificio a Jehová. Parece una buena intención, pero no es lo que Dios le dijo que haga. Entonces Samuel le dice: ¿hiciste lo que Dios te dijo que hagas? Sí, obvio, pero de acá se escuchan las ovejas, mijo. De acá se escuchan las vacas. ¿Cómo vas a decir que hiciste todo lo que Dios te dijo? Pero bueno, yo las traje para sacrificar al Señor. No fue lo que Dios te dijo. Entonces Saúl tenía estos arranques de que Dios le decía que haga una cosa, pero él le buscaba la vuelta para hacerlo a su propia justicia, a su propia manera. Dios nos dice: hacé tal cosa, y yo digo: yo sé que Dios me dijo, pero si lo hago así es más fácil. Yo sé que Dios me dijo, pero si lo hago de esta forma capaz que es más cómodo. Y no funciona de otra forma. Mírenlo a Moisés. Moisés sabía que Dios le dijo que le hable a la roca. Le pegó, funcionó, salió el agua, pero se quedó afuera de la tierra prometida. El omitir detalles te trae consecuencias, porque Dios sabe por qué tenés que hacer lo que tenés que hacer. Entonces Saúl dijo: esta tierra es de Israel y de Judá. Esta es la tierra que Dios nos entregó, es la tierra prometida para el pueblo de Israel. Los gabaonitas no tienen nada que hacer acá, porque esta es tierra de Israel. ¿Y qué hizo? Lo solucionó de la forma que se solucionaban las cosas en esa época, diplomáticamente, invitando a los gabaonitas a salir de la tierra. Dice la Biblia que hizo una matanza con ellos para desterrarlos del lugar. Comenzó una matanza porque él tenía celo de la tierra que Dios le había entregado. Esta tierra es nuestra. Ellos no tienen nada que hacer aquí. Y era una realidad, porque la tierra Dios se la había dado a ellos. Y si Josué no hubiese hecho un pacto con ellos no tenían nada que hacer ahí. Pero el problema es que había un pacto. El problema es que Dios estaba en el medio del contrato. Porque aunque no le preguntaron a él, agarraron su sello y lo pusieron ahí. Y Dios era parte del contrato. Entonces, el asunto es que como había una injusticia que se había hecho, había traído maldición sobre la tierra. Es como funcionaban las cosas en aquel momento. Necesitamos aprender a pedirle la guía al Espíritu Santo para hacer cualquier tipo de compromiso. Necesitamos aprender a pedirle la guía al Señor antes de pedir prestado, antes de pedir una garantía, antes de traer a vivir a alguien a casa. Porque después uno se agarra la cabeza. Decimos: pero es bueno, esto es correcto. Si el Señor está de acuerdo, está todo re bien. ¿Por qué el Señor no puede estar de acuerdo? Porque sabe que después te puede traer un dolor de cabeza. Sabe que después te va a costar. Porque una vez que el pacto se realizó, queda algo firmado. Sabe que tenemos un problema hoy en día, que estamos en una sociedad en la que la palabra perdió valor. Nuestra palabra no vale. Alguien te promete algo y no sabes si lo va a cumplir o lo va a cumplir. Si lo va a cumplir o no lo va a cumplir. Eso era. La palabra perdió valor. Y ahora, esto no tiene que ser así entre los hijos de Dios. Que nuestra palabra no valga nada. No por una cuestión moral, porque somos cristianos y tenemos que hablar la verdad. Eso cae de maduro que tiene que ser así. Pero por la consecuencia que puede traer lo que nosotros declaramos sobre los aires. Dios nos dio autoridad sobre nuestras palabras, y todo lo que yo declare sobre los aires y lo que yo declare sobre mi vida, eso va a crear una realidad. Lo venimos hablando hace tiempo. Hay gente que se molesta por ahí porque usamos palabras como declaro esto o decreto lo otro. Vieron que son palabras que están muy de moda hoy en nuestras oraciones, y tenemos que entender por qué lo decimos. Porque no es que lo repetimos porque alguien lo dijo y sonaba lindo en la oración y todos los demás salimos a decir lo mismo,
sino que como nuestras palabras tienen autoridad, hacemos declaraciones de lo que se tiene que establecer. Y dice la Biblia que nosotros somos hechos reyes y sacerdotes, ¿verdad? ¿Y qué hace un rey? Establece decretos. Entonces sobre mi vida yo establezco decretos. ¿Qué es un decreto? Algo que yo escribo y se tiene que cumplir, ¿verdad? ¿Me va entendiendo hasta ahí? Entonces, antes de hacer un pacto, yo necesito tener el aval del Señor de que Él va a estar conmigo en todas las cosas para entablar una relación. Porque después con las relaciones nos agarramos la cabeza. Los matrimonios. ¿Sabe que hay una palabra que usamos a la hora de casarnos y que Dios la toma como verdad? Y es hasta que la muerte nos separe. Uno dice, ay, bueno, es la frase que se dice en el matrimonio. Dios toma esto como verdad. No podemos romper un pacto porque no estamos de acuerdo con algo. El pacto del matrimonio, no me quiero meter en profundidad con este tema porque es amplio, pero de acuerdo a lo que las Escrituras dicen, se rompe por infidelidad o por violencia. Si una de las personas del matrimonio está sufriendo violencia, su vida está en riesgo, es hora de romper el pacto. No te voy a decir, bueno, hermano, vamos a orar para que te pegue menos. No. Vas a la comisaría, lo denunciás y se terminó el asunto. Eso es así. O por infidelidad, porque cuando hay una infidelidad se rompe el pacto. Porque la persona se unió a otra. Fin de la cuestión. Pero no puedo romper un pacto porque no estoy de acuerdo con mi esposa. Imagínate que estaríamos rompiendo el pacto una vez al mes por lo menos por cosas que no estamos de acuerdo. No me quiero meter en ese ámbito porque es muy amplio y hay muchas cuestiones en el medio. Pero lo que me refiero es que hay un pacto que se hace y es hasta que la muerte nos separe. Entonces Dios toma hasta que la muerte nos separe. Dios toma esa realidad. Yo sé que es controversial quizás el asunto, pero es lo que dice la Biblia. Entonces, para no agarrarme ese dolor de cabeza, yo voy al Señor. No es verdad esto que se dice por ahí que suena muy lindo, maravilloso y romántico, que Dios tiene mi media naranja en algún lugar del mundo. No es verdad eso, no lo dice la Biblia. La Biblia no habla de naranjas. Lo que dijo el apóstol fue: cada uno cásese con quien quiera, siempre que sea en el Señor. Ahora, cuando hablamos de yugo desigual, de repente no necesariamente es que la persona tiene que ser, obvio que tiene que estar en la fe, que tiene que tener a Cristo en su corazón, pero no solamente eso es yugo desigual. Yugo desigual es que tu llamado, el propósito, el diseño de Dios para tu vida no tenga nada que ver con el del otro. Dios te llamó a las misiones en África y el otro lo mandó a establecer una iglesia en la ciudad. No es compatible el llamado. Entonces, en algún momento se van a agarrar la cabeza los dos. Porque uno se va a estar en África y el otro estableciendo una congregación en su ciudad. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, ahí es donde yo necesito preguntarle al Señor. Señor, ¿estás en el asunto? ¿Estás en este convenio? ¿Puedo salir de fiador? ¿Puedo prestar? ¿Puedo hacer esta sociedad? ¿Puedo hacer esta alianza? ¿Puedo hacer esto? Porque después vas a tener que cumplir con tu palabra. Después vas a tener que cumplir con lo que dijiste delante del Señor. Volviendo a los gabaonitas, ellos tenían la habilitación de ocupar la tierra por el pacto que hicieron con Josué. Y Saúl rompió ese pacto, y la forma de que ese pacto se restablezca, la forma de que eso sea redimido era que corra sangre en ese momento. ¿Por qué era necesario en ese momento tener que hacer pagar a hombres de su familia que no sabemos a ciencia cierta si estuvieron involucrados en la matanza de los gabaonitas o no? Porque la Biblia no da detalles de ese momento. El único registro que hay acerca de esto es lo que Dios le dice a David en 2 de Samuel, pero no escribe la Biblia el momento en que Saúl comienza a matar a los gabaonitas. Entonces no se sabe realmente a ciencia cierta si estos hombres habían sido parte de esa matanza, pero que tenían que pagar.
Esto estaba establecido en el libro de Números 35-33 para que podamos entender cómo funcionaba en aquel momento. Hoy en Cristo las cosas son distintas. A Dios gracias. Dice: así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. La única manera de expiar la tierra, cuando uno derramaba sangre inocente y se rompían estos pactos, la tierra quedaba en maldición. Entonces hacía 3 años que Israel estaba pasando hambre. Y al tercer año David dijo: le voy a preguntar al Señor a ver qué onda. Porque ya se ve que le estaban haciendo ruido las tripas y dijo: vamos a preguntarle ahora al Señor. Después de 3 años, y dijo: a causa de los gabonitas, el pacto que se rompió y que nunca se redimió. Entonces era necesario que para que eso sea redimido y restablecido haya una muerte. Nosotros estábamos en maldición. Y para que nosotros pudiésemos ser redimidos hubo una muerte. Hubo un derramamiento de sangre en la tierra que pagó el precio por todos nosotros, que es la muerte de Cristo. Ahora, si bien hoy es distinto cómo funcionan las cosas, ¿cuántas veces hicimos promesas delante del Señor que no cumplimos? ¿Cuántas veces le dijimos al Señor: Señor, cuando yo tenga, Señor, ahora cuando tenga tiempo, te voy a servir. Cuando vos me des esto, yo te voy a dar. Ahora que vos me acomodes estas cosas, yo voy a estar ahí todas las reuniones. Y después pasaron cosas y no cumpliste una sola palabra delante del Señor. Dios no estuvo en los asuntos. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces, así como David, porque David esperó al tercer año a preguntarle al Señor, porque quizás los primeros 2 años lo tomó como algo natural. Está bien, no llueve, están pasando cosas. Y al tercer año dijo: esto ya no es normal, vamos a preguntarle al Señor a ver qué es lo que está pasando. ¿Cuántas veces tomás situaciones en tu vida que decís: bueno, esto es normal, y no vas al Señor a preguntarle por qué? ¿O cuántas veces asumís que lo que te está pasando, bueno, es por esto, por aquello, y yo no le voy a preguntar al Señor porque yo sé cuál es el motivo por el que me pasa esto? Y muchas veces salimos de justicieros pensando que nosotros estamos haciendo justicia, así como Saúl, y los que estamos en injusticia somos nosotros. ¿Cuántas veces salimos a pelearnos con alguno pensando que íbamos a hacer nuestra propia justicia y lo que se la estaban mandando éramos nosotros? ¿Cuántas veces le reclamamos al Señor después de haber dejado un trabajo que Él nos dio y que pasen meses por no conseguir otro trabajo? Y decirle: Señor, ¿por qué no me das un trabajo si yo no te mandé a que dejes el otro? Entonces le reclamamos al Señor una injusticia que tiene que ver con nosotros mismos. Yo he escuchado personas reclamarle al Señor por una dolencia en su cuerpo que ellos mismos se provocaron, y reclamarle al Señor por qué no lo sana. A veces tenemos alianzas con las tinieblas sin darnos cuenta. Es como la persona que se emborracha día y noche y que su hígado dice basta y le agarra una cirrosis y le dice al Señor: ¿por qué castigas mi hígado? El diablo me debe estar castigando. Y empiezan a reprender al diablo. Y el que cometió la injusticia es él mismo, porque castigó su cuerpo. Entonces el diablo muchas veces tiene toda la autoridad para tocar nuestra vida porque nosotros le abrimos la puerta, porque nosotros le dimos la autoridad, porque nosotros le permitimos. No es que Dios permite que el diablo nos ataque, muchas veces nosotros permitimos que el diablo nos haga la vida imposible, porque hacemos alianzas con Él y después queremos que Dios nos saque. Quizás en este momento no estás pasando por una hambruna como el pueblo de Israel. Quizás el tiempo de sequía no es físico, no te está faltando qué comer.
Pero quizás estás en un momento en el que se ve que estás detenido, que no puedes avanzar, que las cosas se quedaron quietas, que parece que te esforzás y todo queda en el mismo lugar. Parece que emprendes una cosa y todo se queda quieto y siempre llegás a un punto y volvés hacia atrás. Avanzás 2 pasos y parece que retrocedes 3. Hay alianzas en nuestra vida que necesitan quebrarse. En este momento el único que puede quebrar las alianzas mal hechas es el Señor. No estoy hablando de los matrimonios, esa te la va a tener que aguantar. Me refiero a las situaciones que pasan en nuestra vida. Me refiero a las cosas que no te permiten avanzar. Me refiero a que Dios quiere llevarte a un lugar y vos te das cuenta que no avanzás un solo paso. Me refiero a las cosas que te mantienen estancado en la vida. Entonces, si hay cosas que te están pasando, necesitas preguntarle al Señor por qué. El Señor te tiene que mostrar por qué. No importa si vos crees que sabés. No importa si vos suponés cuál es el motivo. Necesitas preguntarle al Señor para que el Espíritu Santo te diga: esto es lo que vas a hacer. De esta forma vas a restablecer el pacto. De esta forma vas a redimir lo que cortaste. De esta forma vas a redimir las promesas que no cumpliste. De esta forma vas a redimir lo que hablaste y no llegó a ningún lado. Porque el Señor creyó en tus palabras. Porque el Señor, cuando vos le dijiste: Señor, yo lo voy a hacer, como cuando le dijiste: Señor, yo te entrego mi vida, el Señor te creyó. Y tu vida es de Él. ¿Por qué Él me tiene que decir qué hacer? Porque mi vida es de Él. Entonces Él es el que va a gobernar. Dijimos el otro día: Dios no tiene el control, Dios gobierna. Dios no me controla, Él no es un dictador. Él gobierna sobre lo que yo le doy gobierno. Él no toca mi voluntad. Él puede obrar y gobernar sobre lo que yo le entregue. Yo no puedo orar para obligar a ninguna persona a hacer nada, porque eso termina siendo una oración hechicera. Señor, perturbalo para que me devuelva la plata. Eso es una oración hechicera. Porque yo no puedo orar para romper la voluntad de nadie. A lo sumo puedo orar para que el Espíritu Santo le traiga convicción. Eso es otra cosa. Eso es algo muy distinto. Pero necesitamos en este tiempo ir al Señor y decirle: Señor, ¿a dónde está la alianza? ¿A dónde está el pacto que rompí? ¿A dónde están las palabras que no cumplí? O reconocer delante del Señor: Señor, hice esto sin preguntarte y hoy tengo consecuencias. Señor, salí de fiador y no te consulté y hoy estoy renegando. Señor, hice esta alianza, esta sociedad con esta persona y hoy me está saliendo mal porque no te pregunté. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar y te va a decir cómo llevar adelante la situación y te va a dar la victoria y te va a dar la libertad. Amén. Ponete de pie en esta noche.